Ay, oye, qué bueno que el otro año no voy a cambiar de teléfono. Ya me quedan 2 meses con este. Sí, voy a comprar el S21. Ya nos pagaron, doctora. Sí. Monche, Ya no me ¿ya queda bien. empiezas? Acabo de pagar porque tengo que ir a comprar jamón, pan y unos Entonces, yogurts aquí, unos kefires acá. Voy a pasar porque ya no tengo para podemos mañana. saber lo que es uveitis, eridociclitis, glaucoma y retinoblastoma. Bueno, el equipo está conformado por su compañero Noé, Alejandra y su servidora Monse. ¿Le puedes dar a la siguiente, por fin? Primero vamos a ver lo que es uveitis y le puedes cambiar a la siguiente, por favor. Por definición, vamos a tener que esta es una inflamación de cualquier parte del tracto uveal, es decir, el iris, el cuerpo ciliar, el coroides, y también puede extender a sus estructuras adyacentes. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Pero tenemos una definición de la guía de práctica clínica que el término uveitis bueno, va a ser difícil de definirlo, ya que no solamente va a involucrar la inflamación del tracto uveal, sino que No digo también nada, no digo nada. ¿Me dicen cuándo? ¿Eo? Ah, es Ok. que creo que dijo que no escuchaba. Ah, ¿ya se escucha, doctor? Oh, Dios mío. Pues ¿Todos los es que demás se me creo, escuchan? yo sí te escucho. Sí, sí te escuchas. Ah, vale. Bueno, entonces la guía de práctica clínica mencionaba que esto va a ser difícil de definir, ya que pues no solamente iba a ser la inflamación del tracto uveal, sino que también iban a haber ¿cómo se llama? Iba a incluir la condición inflamatoria que va a afectar a su proximidad de otras estructuras, tanto oculares o ya sean tejidos. Por eso que el término uveitis iba a ser nombrado para cualquier inflamación intraocular. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por fin? Vale, primero pues tenemos que recordar o verlo un poquito sobre la anatomía y recordar que la uvea va a estar conformada por el iris, el corpus ciliar, el cuerpo ciliar y la córea. Va a constituir un tejido membrano muscular que va a funcionar, bueno, perdón, el iris o la iris ¿le puedes regresar por fin? Listo, exacto. El iris va a constituir un tejido membrano muscular y va a funcionar como un diafragma dentro del ojo. Va a ser una superficie irregular con criptas y surcos y va a estar conformado por un esfínter y músculo dilatador, que va a ser el que va a regular el tamaño de la pupila. Y el esfínter también va a estar conformado por bandas circulares de fibras entrelazadas que van a rodear la pupila, es por eso que van a regular el tamaño. Vamos a recordar que va a estar inervado por nervios ciliares, y que es decir, que son fibras parasimpáticas y nos va a dar la miosis. También está conformado por el epitelio pigmentario, que van a ser fibras delgadas, van a estar inervadas por nervios simpáticos y nos va a dar la midriasis, es decir, que también nos va a permitir el paso de los rayos luminosos. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Después vamos a ver lo del cuerpo ciliar. Se va a encontrar intercalado entre la base del iris y el limbo por delante, de la coroides y la retina, va a estar por detrás. Va a estar rodeado por la esclerótica y sobre su base anterior se va a insertar el iris. La cara póstero interna va a presentar dos porciones, que es la pars plana, y la zona lisa y la pars plicata.
Esta va a estar configurada por procesos ciliares, van a estar expuestos en una forma radial y su misión va a ser la secreción del humor acuoso. Esto es importante, lo del humor acuoso. Y pues si lo quieren como que ver de manera separada, la pars plicata, que es decir, la porción anterior, va a tener una medida de 2 milímetros y van a ser procesos ciliares, un tejido conjuntivo vascularizado, va a estar cubierto por 2 capas de epitelio, es decir, una capa superficial o pigmentada o secretora, y la segunda va a ser una capa interna o más interna, que va a ser un epitelio pigmentario. Importante decir que la pars plicata es la productora del humor acuoso, ¿vale? Y después vamos a tener a la pars plana, que esta, si la quieren buscar o ver desde otro nombre, va a ser la parte posterior. Y va a ser una banda de 4 milímetros y se va a extender hacia atrás a otros procesos ciliares. Ahora sí le puedes cambiar a la siguiente, por fin. Después vamos a ver a la coroides, que esta va a ser una membrana que forma parte de la uvea con una característica de ser una de las partes con mayor cantidad de vasos sanguíneos del cuerpo humano. Esta se va a ubicar entre la esclerótica y la retina, y por la parte anterior se va a hallar el cuerpo ciliar y en la parte posterior va a estar el nervio óptico. De la coroides vamos a decir que esta contiene la melanina, que va a ser la sustancia responsable de su pigmento y de hacer posible que la membrana sea capaz de realizar una de sus funciones más importantes, es decir, absorber la luz para impedir la reflexión de la misma y tener una visión borrosa. De la coroides también podemos decir que pues es una capa muscular de 0.2 milímetros de espesor. Lo vamos a ver como que su función va a ser nutrir la capa de conos y bastones. Y anatómicamente, pues si se dan cuenta, está irrigado por las arterias ciliares largas y cortas de posteriores y por comunicantes posteriores de ciliares anteriores. Su drenaje venoso va a ser por 4 venas corticosas. Ahora sí le puedes cambiar a la siguiente, por fin. Bien, ahora sobre uveitis vamos a ver su clasificación y tiene muchas formas de clasificar. De las más importantes, creo que es de la que más se habla y demás, van a ser la anatómica, que esta la vamos a ver por anterior, que esta va a ser o se va a definir cuando es una inflamación que se localiza primariamente en la cámara anterior del ojo, es decir, en el iris, ciclitis o iriodesclitis, eso es lo que algo importante. Y vamos a decir que la cámara anterior, bueno, si es necesario repetirlo, va a ser que va a ser un espacio comprendido entre la córnea y el iris. Después tenemos a la intermedia o par planis, que va a ser esta la vamos a definir pues como que es la cavidad vítrea. La posterior, la coroiditis, va a ser esta, para definirla anatómicamente, va a ser a nivel de la retina y de la coroides. Y por último tenemos a la panuveitis, o también conocida como uveitis difusa, y anatómicamente la vamos a definir como que va a incluir la alteración en todas las zonas, es decir, desde el cristalino, la retina, la cámara anterior y también los vasos retinianos. Otra clasificación va a ser según su etiología. Puede ser infecciosa, ya sea bacteriana, viral, micótica, parasitaria y también de otros tipos. Y también tenemos a las no infecciosas, que van a ser las que están asociadas o no a una enfermedad sistémica conocida. Después el síndrome de enmascaramiento, que va a ser cuando hay la presencia de una neoplasia o también en algunos casos va a ser no neoplásico. Otra forma de definirla va a ser por la duración, es decir, puede ser limitada cuando es, menor a 3 meses y persistente cuando es mayor a 3 meses. Le puedes cambiar a la siguiente, por fin. Otra forma de clasificarla va a ser cuando comienza, puede ser por un comienzo brusco o paulatino,
Una también puede ser clasificada por la evolución clínica, es decir, agudo cuando es menor o igual a 3 meses, recurrente cuando hay una incidencia del padecimiento y el crónico cuando es mayor a 3 meses o, por ejemplo, cuando termina su tratamiento y posterior a que deja el tratamiento vuelve a ser presente de la uveitis. También puede ser por lateralidad, es decir, unilateral, un solo ojo, o bilateral, pues, ambos. O el aspecto, que es granulomatoso o no granulomatoso. ¿Le cambias a la siguiente, por favor? Vale, después vamos a ver lo que es su epidemiología. Y para la epidemiología vamos a ver que esta es la cuarta causa de ceguera en la población. Va a ser responsable en un 25% de la ceguera en países en vías de desarrollo. Va a haber una incidencia anual de 17 a 52 casos por cada 100,000 habitantes. Y la uveitis anterior va a estar relacionada a la HLA B27, que va a ser más común en hombres, y la uveitis que se asocia a la artritis juvenil idiopática es más común en mujeres. La más recurrente es más recurrente entre la segunda y la tercera década de vida. ¿Le puedes dar a la siguiente, por fin? Vale. Después vamos a ver lo que es su etiología. Y para la etiología vamos a ver que la clasificación que hace rato les mencionaba que había, que era desde uveitis anterior, de si es aguda, bueno, si es anterior, intermedia o posterior. También lo vamos a definir como que si es aguda, si es crónica y demás. Entonces, cuando hablamos de la uveitis anterior aguda, podemos tener que va a ser idiopática, HLA-27 sin artropatía, espondilotropía. Mande. Ale, apagas tu micrófono por ti. Bueno, y puede ser por algunas infecciones, como es por el virus del herpes simple, el virus del herpes zóster, enfermedad de Lyme, o algunos parásitos, por ejemplo, la uveitis anterior crónica puede ser idiopática, o puede, por ejemplo, deberse a algunos síndromes, como el de Reiter o una enfermedad de Beckett, o sarcoidosis. También tenemos a la uveitis intermedia, que puede ser a lo mismo que las demás idiopáticas, por una enfermedad de Beckett, un sarcoidosis, la enfermedad de Lyme o Lyme, no sé cómo se diga, o esclerosis múltiple y síndrome de Sjögren. Algunas por otras infecciones como toxoplasmosis, virus herpes y demás. Les dejo la tablita. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Vale, ahora viendo la uveitis anterior, en esta va a entrar, si recuerdan hace un momento se los mencioné, aquí va a entrar la iridio, bueno, sí, lo siento, es que me fue un poquito. Va a ser, perdón, los primeros se los defino como la inflamación que va a afectar a la capa uveal anterior, es decir, al iris y a la parte anterior, que es la pars pliata del cuerpo ciliar, y va a ser la forma más habitual de una uveitis. En cuestión de la clasificación, va a ser lo mismo, va a ser aguda cuando es no granulomatosa y crónica cuando es granulomatosa. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Dame un momentito. Ya, lo siento. Para su cuadro clínico, vamos a ver que cuando es una uveitis anterior, podemos dividirla cuando es aguda. Por ejemplo, vamos a tener que va a tener un dolor unilateral, va a presentar fotofobia, enrojecimiento del ojo,
disminución de la agudeza visual, puede tener secreción acuosa, malestar ocular, hiperemia conjuntival periqueráctica con un tono violáceo por afectación de vasos sanguíneos profundos, presencia de miosis, fenómeno de Tyndall, que eso es lo que les puse en la parte de arriba, es la imagen que se ve ahí. También puede ser por hipopión, precipitados queráticos pequeños, algunos nódulos del iris, atrofia del iris, un exudado fibroso, y sinequias posteriores o por una presión inocular disminuida. Le puedes dar a la siguiente, por fin. Y el cuadro clínico, cuando es crónica, vamos a tener que, puede tener una instauración lenta o paulatina, presencia de cataratas y una agudeza visual disminuida, precipitados queráticos grandes, turbidez del humor acuoso, nódulos del iris, neovascularización del iris o una presión intraocular disminuida. Después vamos a tener a la uveitis intermedia y esta la vamos a definir como que es la presencia de la inflamación vítrea plana o hialitis con condensación de proteínas inflamatorias a nivel de la base del vítreo. En su cuadro clínico, vamos a tener que, bueno, puede ser asintomática, va a presentar visión borrosa o también, bueno, puede presentar igual miodesopsia, manifestaciones neurológicas, vitris conglomerados de células inflamatorias, es decir, opacidades en bola de nieve, igual es conocido así, una vasculitis retiniana periférica, un edema macular cistoide, un edema de papila, visión borrosa, células del vítreo del predominio anterior, con condensación y turbidez vítrea en los casos más graves. Igual un banco de nieve, que es, para definirlo en otras palabras, es una placa exudativa o fibrovascular blanco grisácea que puede aparecer en alguno o en todos los cuadrantes. Puedes dar a la siguiente, por favor. Después, para la uveitis posterior, esta va a ser definida como la inflamación de la uvea, que es la parte intermedia entre la esclerótica y la retina, y que va a suministrar la mayor parte del flujo sanguíneo a esta última, por si recordamos la anatomía que tenía, pues es por eso. Y en cuestión de su cuadro clínico, en cuestión de los síntomas, podemos ver que va a tener presencia de miodesopsia, disminución de la agudeza visual. En cuestión de signos, en lo vítreo va a tener opacidades vítreas, un aumento de celularidad vítrea, es decir, vitris. Y cuando hacemos la revisión de fondo de ojo, vamos a tener coroiditis, es decir, presencia de manchas, ¿cómo decirlo? Manchas pálidas o amarillentas profundas. Igual va a ser presencia de retinitis, que son, lo podemos definir como manchas blanquecinas de bordes no definidos superficiales. Vasculitis, que es la perifibritis, y periarteritis, que van a ser igual infiltrados blanquecinos, segmentarios, perivasculares, y los vamos a llamar envainamientos vasculares. Igual puede haber presencia de desprendimiento de la retina, exudativo, y papilitis, que puede ser una neuritis óptica anterior. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? En cuestión del diagnóstico, pues se podría decir que es el mismo para todos. Aquí medio le pregunta al doctor, y pues es importante, como en todo, primero recabar todos los datos clínicos y una exploración de fondo de ojo, es decir, checar también desde la agudeza visual, un examen externo de ojos, una biomioscopía con lámpara de hendidura, una tonometría, una gonioscopía, un examen de fondo de ojo. Un momento, por favor. Listo. Un fondo de ojo,
o podemos también, si es necesario, algún examen de laboratorio, gabinete o una fluorangiografía de retina. En cuestión del tratamiento, va a ser la administración de corticosteroides y pueden ser en algunos casos, por ejemplo, cuando tenemos la presencia de una uveitis posterior, puede ser administrado, no sé, algunos inmunosupresores, pero es importante mencionar que más que nada tienes que saber cuál es la etiología o la causa de la uveitis y eso eso va a ser enfocado el tratamiento, por eso no se puede decir como uno en específico, sino únicamente lo que podemos mencionar son los corticosteroides. Y otra cosa que, discúlpenme, pero como se me olvidó mencionarles, ¿le puedes regresar a la uveitis anterior, por favor, Ale? En esta, si recordamos, o ya que ya lo definimos, y si yo ahorita les menciono lo que es la iridociclitis, vamos a decir que la iridociclitis, perdón, es esta va a involucrar al segmento anterior del ojo, es decir, al iris y al cuerpo ciliar, pero pues también puede tener una extensión al cuerpo vítreo anterior y es por eso que también puede ser considerada dentro de las uveitis anterior. De hecho, entre las, ¿cómo se llama? Entre la clasificación igual lo podemos encontrar así como que esta es la más frecuente. Y de la iridociclitis, vamos a decir que esta va a aumentar igual, la incidencia va a aumentar a la cuarta década de vida, va a ser una incidencia de 54 cada 100,000 habitantes al año y tiene un 25% de población mexicana. El dolor, perdón, el cuadro clínico va a ser el Monse, mismo. ¿le sigo dejando en esta diapositiva? Sí, bebé, porque no Ok. se cargó, creo, por mis datos, no se cargó bien Ok. esa me di cuenta hace rato. Por eso se los estoy mencionando. Una disculpa y les prometo pasarles la diapo bien. Pero el cuadro clínico va muy enfocado a la uveitis anterior. Ahora sí, si quieres, cámbiale a la siguiente. Que va a ser ¿cómo se llama? El dolor. Igual va a presentar fotofobia, el enrojecimiento. De aquí va a presentar igual el hipopión, un exudado fibrinoso y los nódulos de Koeppe. Y pues lo mismo, en su diagnóstico va a ser lo que les mencioné hace un momento, para empezar la agudeza visual, el examen externo de ojos, la biomicroscopía con lámpara de hendidura, la tonometría, la gonioscopía, el examen de fondo de ojo y pueden ser algunos exámenes de base para establecer la etiología. En cuestión de la etiología puede ser por sífilis o por tuberculosis, entonces podemos hacerle para corroborar si hay la presencia de alguno de estos. Y podemos pedir otros análisis como tales una biometría hemática, análisis de orina, anticuerpos antitoxoplasma, análisis de bioquímica de suero, serología inmunológica, una proteína C reactiva, el factor reumatoide, una enzima convertidora de angiotensina en suero y entre otros, pero pues todo va enfocado a la causa de. Y en cuestión de el tratamiento igual de la iridociclitis, va a ser los corticosteroides o esteroides tópicos como el fosfato prednisona y de ahí ir ajustando la dosis por me va pasando el tiempo. Importante pues, recordar y cómo se administra un corticosteroide. Pues sería todo. Una disculpa. No, perdón, me equivoqué. No vayan a pensar que ya terminó. Ya voy. Es que se me fue. Perdón. Es que se me fue una tecla que está al lado de la que le da para ya pasar de diapo.
pero no terminó. Esto no acaba. Hasta que no acaba. Yo voy. Listo. Ok. Bueno, ya vimos las dos patologías anteriores. Ahora vamos a seguir con glaucoma. La siguiente, por favor. ¿Qué es el glaucoma? La guía de práctica clínica define el glaucoma como una neuropatía óptica que se caracteriza por cambios estructurales en la papila y causa un déficit funcional de la capacidad visual. El glaucoma se divide en dos, que es el glaucoma primario y el glaucoma secundario. A su vez, el glaucoma primario se subdivide en dos, que es el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. Y el glaucoma secundario, como su nombre lo dice, este glaucoma es secundario a enfermedades subyacentes o a medicamentos que una persona esté consumiendo. Para esta exposición solo vamos a considerar el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ahora vamos a empezar con el glaucoma de ángulo abierto. Dentro de la epidemiología, el glaucoma de ángulo abierto es el tipo de glaucoma más común. Ya lo sabía que es. Aproximadamente más de 70 millones de personas tienen esta afección y aproximadamente el 10% de estas 70 millones de personas progresan a una ceguera bilateral. ¿Por qué no la oigo? Doctor, ¿nos escucha? Ya, Ok. ya, estaba mal conectado en el cablecito. Ok. Perdón, es que estoy trabajando porque tengo muchas molestias aquí. Todo el mundo me está viniendo a preguntar. Sorry. No se preocupe, doctor. Estoy aquí como Bueno. como el gato con un ojo en el garabato. Aquí va, doctor. Entonces, sí, les decía que más de 70 millones de personas en el mundo tienen esta afección y el 10% de estas 70 millones de personas progresan a una ceguera bilateral. Además, como pueden observar en el mapa y en la simbología del mapa, África es el país o el continente que presenta una alta prevalencia, más del 3.5%, y en el 2010 en México, más de 60.5 millones de personas fueron diagnosticadas con este tipo de glaucoma. Además que si nos basamos de nuevo en el colorcito del mapa, podemos observar que en México y en varias partes de Latinoamérica se observa una prevalencia del 3 al 3.4%. Y dentro de los factores de riesgo, pues se considera que una persona mayor a 50 años, una persona de sexo femenino, una persona con problemas de refracción, en este caso con miopía, con antecedentes familiares de glaucoma, hipertensión, diabetes, raza negra, una presión intraocular elevada y antecedentes de migraña. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cómo es que se produce y cómo es que se excreta el humor acuoso. El humor acuoso es un líquido que es producido por los procesos ciliares. Estos procesos ciliares se encuentran ubicados en el cuerpo ciliar. Estos cuerpos ciliares son unas pequeñas prolongaciones que salen de los cuerpos ciliares. Entonces, estos cuerpos ciliares secretan estos procesos ciliares secretan iones como el sodio, y el sodio a su vez, cuando es excretado al espacio extracelular, se jala consigo mismo el fluoro y también se jala el bicarbonato. Entonces la suma de estos iones produce que el agua que se encuentra en los vasos o lo que se encuentra en los procesos ciliares provoca que el agua se salga de ahí, produciendo así el humor acuoso. Entonces, este humor acuoso es secretado en la cámara posterior que se encuentra entre la iris y el cristalino. Entonces, cuando este humor acuoso esté secretado en la cámara posterior, a través de la pupila, si pueden seguir las flechas de la imagen, a través de la pupila pasa hacia la cámara anterior. Y en la cámara anterior pasa a un ángulo que, si hacemos como un zoom y la imagen que se encuentra a su derecha, podemos observar la anatomía de ese ángulo, que se encuentra conformado por el iris, por la córnea, por la malla trabecular y también por el canal de Schelm. Y también se forma por las venas acuosas. Entonces, ¿cómo es que se excreta este humor acuoso? El humor acuoso, cuando ya pasó a la cámara anterior del ojo, pasa por un filtro que es la malla trabecular. Esta malla trabecular contiene, como se puede ver en la imagen, contiene unos pequeños poros que provocan una resistencia al flujo de este humor acuoso. Entonces, cuando pasan por esos pequeños canalículos en la malla trabecular, pasa al canal de Schelm,
que ese canal de Schell desemboca en las venas acuosas y así es como se excreta el humor acuoso. De hecho, las venas se conocen como venas acuosas debido a que en su contenido contienen más humor acuoso que sangre. Entonces, nos vamos a centrar en esta parte porque es aquí donde se producen las alteraciones. La siguiente, por favor. Ahora bien, ya unos más en la fisiopatología, específicamente en la fisiopatología del glaucoma de ángulo abierto, pues ya vimos cómo es que se producen, ¿no? Se encuentra en la cámara posterior, pasa a través de la pupila hacia la cámara anterior y tiene que pasar por la malla trabecular. Pero aquí el problema es de que conforme avanza la edad, en la malla trabecular se van perdiendo células y además se van perdiendo mitocondrias. Entonces, esta pérdida de células y de mitocondrias que se encuentran en la malla trabecular provocan una resistencia y esto cada vez impide que el humor acuoso pase a través de estos pequeños canalículos en la malla trabecular. Entonces, puede que sí pase tantito humor acuoso, como pueden observar en las flechas con líneas punteadas, pero en su mayoría, debido a esta alta resistencia que se está produciendo, el humor acuoso ya no es capaz o ya no es tan hábil de pasar por esos canalículos y es por eso que se va acumulando cada vez más y más en la cámara anterior del ojo, entre el iris y la córnea. Entonces, si ahorita les voy a hacer un esquema. Creo que lo pueden ver. Digamos que esto es nuestro globo ocular. Y esto es la córnea. Entonces, aquí este ángulo está afectado, está impidiendo que nuestro humor acuoso salga. Entonces, el humor acuoso se va acumulando entre el iris y la córnea. Entonces, como el humor acuoso pasa a través de la pupila, pues también se va acumulando en la cámara posterior. Entonces, esta acumulación de humor acuoso entre la cámara anterior y la cámara posterior produce un aumento de la presión intraocular. Entonces, la presión va produciendo, va ejerciendo fuerzas sobre las paredes y sobre la capa retiniana del globo ocular. Entonces, es por esto, es por la presión intraocular que surgen los siguientes daños. Se me olvidó mencionar que la presión intraocular normal es de una media de 15 milímetros de mercurio, pero se puede utilizar un rango de los 12 milímetros de mercurio hasta los 20 o 21 milímetros de mercurio. Entonces, cuando aumenta la presión intraocular, sube más allá de los 21 o 22 milímetros de mercurio e incluso puede alcanzar presiones tales como a los 60 o a los 80 milímetros de mercurio. Entonces, si nos fijamos en la imagen que se encuentra a la derecha, se puede observar cómo es que la esclera, que es perforada por las fibras nerviosas o por los axones de las células ganglionares de la retina, esta zona se agranda o se abomba. Y esto lo podemos observar en la oftalmoscopía como un agrandamiento de la excavación fisiológica. Y este agrandamiento provoca una compresión de los axones. Y esos axones cursan con una regeneración retrógrada, es decir, pierden su conexión totalmente con los cuerpos geniculados, porque si recordamos, las fibras o los axones que salen de aquí del nervio óptico pasan a hacer sinapsis con los cuerpos geniculados. Entonces, cuando hay esta degeneración, pues ya no puede hacer sinapsis con los cuerpos geniculados. Además, estos axones, estos daños, provoca una apoptosis en las células que se encuentran en la retina, que son las células ganglionares. La siguiente, por favor. Entonces, recapitulando lo que le mencioné anteriormente, primero tenemos un daño axónico, que este daño axónico produce una degeneración waleriana o una degeneración retrógrada. Cuando se produce este daño axónico, produce factores o envía señales hacia las células ganglionares que se encuentran en la retina para que surjan un proceso, para que tengan un proceso de apoptosis. A su vez, la alta presión ocular que se encuentra pues, en el ojo estimula factores proapoptóticos y suprime las moléculas de supervivencia de las células ganglionares.
Entonces también es por eso que se produce una muerte celular. Y también se estimula la síntesis de autofagosomas, que más que nada los autofagosomas son, pues son los fagosomas que contienen proteínas estructurales de las células ganglionares. Y también la alta presión ocular provoca una pérdida del árbol dendrítico. Como pueden observar, aquí las dendritas pues tienen varias prolongaciones, pero al momento de que sube la presión intraocular, pues estas prolongaciones dendríticas se van perdiendo y así se van ejerciendo menos procesos sinápticos entre las células. La siguiente, por favor. Dentro del cuadro clínico de diagnóstico, el glaucoma de ángulo abierto siempre, bueno, sí, siempre va a ser asintomático. Es como una enfermedad silenciosa. Entonces las personas o nosotros no nos damos cuenta que tenemos glaucoma, sino es que hasta presentamos síntomas hasta que la progresión, hasta que ya la enfermedad progresó bastante o ya se prolongó por mucho tiempo. Y es aquí cuando los pacientes, refieren una pérdida de la visión periférica con conservación de la visión central. Además que me refieren una incapacidad para hacer las actividades diarias. Y ya si nos enfocamos más en la exploración física, podemos encontrar una presión intraocular mayor a 21 milímetros de mercurio y esto se hace con el tonómetro de Goldman. Además que si exploramos la reactividad pupilar, pues esta se va a encontrar disminuida. Aquí es muy necesario hacer la gonioscopía porque esto va a evaluar el grado de apertura del ángulo camerular, es decir, el ángulo que se encuentra entre el iris y el ángulo que se encuentra entre la córnea. Y los hallazgos que encontremos los podemos clasificar desde el grado 0 hasta el grado 4. El grado 4 nos representa mejores pronósticos porque nos dice que el ángulo se encuentra abierto, es decir, se encuentra muy bien, se encuentra libre para que el humor acuoso pueda salir. Pero el grado 1 y el grado 0, estos representan mayor peligro porque aquí ya hay una bastante estrechez entre la córnea y el iris. También se puede hacer una oftalmoscopía directa, el cual, como ya les había mencionado, hay una pérdida del anillo neuroretiniano y además hay un aumento de tamaño de la excavación. Y aquí es cuando el eje vertical se hace mayor. Como pueden ver en el fondo de ojo y en la excavación fisiológica, se puede observar una pequeña muesca. Es decir, que aquí ya hay una alta presión intraocular que está provocando que el anillo neuroretiniano se pierda. Y en la imagen que se encuentra a la derecha, se puede observar las hemorragias en astilla, que están señaladas por la flechita negra. Y además se pueden hacer otras pruebas adicionales, como la campimetría automatizada, que esta sirve para evaluar los campos visuales. También se puede hacer una fotografía estereoscópica, que esto sirve para evaluar, para evaluar la capa retiniana, y también se puede hacer una medición del espesor corneal. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos dos tablas, que la primera es la corrección de la presión intraocular. En las pruebas adicionales les mencioné que se hace una medición del grosor corneal. Entonces, este grosor se mide en micrómetros y dependiendo del grosor que nosotros obtengamos, vamos a sumar o vamos a restar milímetros de mercurio a la presión intraocular que hayamos obtenido. Por ejemplo, digamos que medí una presión intraocular de 26 milímetros de mercurio. Y cuando hice el grosor, la capa corneal, pues obtuve un grosor de 600 micrómetros. Entonces lo que yo tengo que hacer es a mis 26 milímetros de mercurio que obtuve, le resto 2.10 milímetros de mercurio, que al final obtendría unos 23.90 milímetros de mercurio, y eso sería la presión intraocular real que tiene el paciente. Y esta es la clasificación de Schaffer, que no la voy a leer toda, pero pues esta es la que se utiliza para medir la apertura del ángulo camerular por medio de la gonioscopía, que se divide del grado 4, como ya les había mencionado, que es el de mayor apertura, y el grado 1 y el grado 0, que estos ya representan mayor peligro y hay un mayor estrechez. La siguiente, por favor. Y bueno, el tratamiento para el glaucoma de ángulo abierto, hay medicamentos de primera, segunda y tercera elección. Dentro de los de primera elección se encuentran los antagonistas de prostaglandinas y los betabloqueadores, el cual son el ladanoprost, el travaprost y el maleato de timolol. Los medicamentos de segunda elección incluyen los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es la acetazolamida y la dorzolamida,
Y los medicamentos de tercera elección son los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Pero si estos medicamentos no fueron suficientes para controlar la presión intraocular en el paciente, pues se tiene que recurrir a un tratamiento quirúrgico, que en este caso, el tratamiento quirúrgico de elección es la trabeculectomía. ¿Tiene alguna duda con el glaucoma de ángulo abierto? No. No, todo bien. No, todo todo bien. bien. Todo bien, gracias. Perfecto. Entonces seguimos con el glaucoma de ángulo cerrado. La siguiente, por favor. Dentro de su epidemiología, es la segunda causa de ceguera en el mundo. Bueno, en sí, el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo, porque la primera, si no me equivoco, es la catarata. También este tipo de glaucoma se presenta en las personas de entre 40 y 80 años y también es predominante en el sexo femenino. En el 2013, a nivel mundial, se calculó aproximadamente de 64.3 millones de personas y este tipo de glaucoma es más frecuente en Asia. El glaucoma de ángulo abierto ya vimos que es prevalente en África, pero este tipo de glaucoma de ángulo cerrado es frecuente en Asia. Y dentro de los factores de riesgo, pues se encuentra que la persona tenga más de 40 años, sea del sexo femenino, tenga antecedentes familiares de glaucoma. Aquí, en vez de que tenga miopía, tiene que tener hipermetropía, porque sabemos que la disminución del ángulo anteroposterior se disminuye. Entonces, esto causa una estrechez en la cámara anterior y también que el cristalino sea grueso. La siguiente, por favor. Y aquí ya no voy a meter tanto en la fisiopatología porque ya vimos todas las alteraciones que causa a nivel al nivel de los axones, a nivel del nervio óptico. Aquí me voy a centrar más en la diferencia entre el de ángulo abierto y el ángulo cerrado. Aquí la principal causa de que haya un glaucoma de ángulo cerrado van a ser las alteraciones anatómicas, específicamente del iris. Porque si pueden observar en la imagen, aquí el iris está tocando la córnea. Entonces, el humor acuoso que está pasando la cámara anterior, aquí sí no puede pasar hacia el canal de Schelm por la malla trabecular. Entonces, esto causa una completa o una total oclusión. Entonces, esto es de emergencia porque el humor acuoso no sale por ningún lado. Entonces, si no sale por ningún lado el humor acuoso, se está acumulando en la cámara anterior y también, Sí. como pueden ver, se está acumulando en la cámara posterior. Y pues, por consiguiente, aumenta la presión intraocular, se dañan los axones, se dañan las células y pues todo lo que ya vimos anteriormente. Solo que sí, se vayan con esto de que la principal diferencia es de que el iris está tocando totalmente la córnea y por eso es de que hay una oclusión total del ángulo entre el iris y la córnea. La siguiente, por favor. Muy bien. Dentro del cuadro clínico se encuentra que el paciente, como sí es de inicio súbito, porque aquí no está pasando el humor acuoso, el paciente va a llegar o va a referir que le duele el ojo, es decir, dolor ocular, va a presentar una visión borrosa, cefalea, va a tener una percepción de halos de luz y también puede tener náuseas y vómitos. Además que en la exploración física se puede observar una pupila asimétrica y una pupila poco reactiva, y aquí la presión intraocular va a ascender a más de 30 milímetros de mercurio y lo mismo se hace con el tonómetro de Goldman. Además que si nosotros evaluamos la rarefacción del paciente, pues aquí, como ya les había mencionado, en vez de miopía se puede observar casos de hipermetropía. Y en estos casos también se hace una biomicroscopía en el cual se pueden tener hallazgos como hiperemia conjuntival, edema corneal, inflamación de la cámara anterior, sinequias, que estas sinequias significan que hay un adosamiento entre el iris y la córnea, es decir, que están juntitas. Y también se puede observar una atrofia del iris. Se puede hacer también una oftalmoscopia directa, que se observa un edema de la papila o un agrandamiento de la excavación fisiológica, y también se puede observar una congestión venosa. En la imagen que se encuentra de colorcito verde, pues ese es un fondo de ojo de manera normal. Pero en la imagen que se encuentra de color rojo, es decir, a su derecha, se puede observar el agrandamiento o el edema de la papila, y además las flechitas que están señalando ahí en esa imagen, se puede observar que están señalando unas áreas negras. Estas áreas negras representan que ya hay daño en la capa retiniana del ojo. Y también por último, aquí también se debe de hacer la agonioscopía, en el cual se observa que ya hay un contacto iridotrabecular, además de que se observa una elevación de la presión intraocular y también se pueden observar sinequias. Entonces, estos tres
o 2, porque las sinequias no representan tanto un diagnóstico de glaucoma de ángulo cerrado, pero también es importante considerarlos. Entonces, la suma de estos 3 factores nos orientan ya al diagnóstico de un glaucoma de ángulo cerrado. Y aquí se presentan mayormente los grados 1 y 0 de la clasificación de Schaffer. La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo mismo, se utiliza la clasificación de Schaffer, va del grado 4 al grado 0, y pues en el glaucoma de ángulo cerrado se presentan más los grados 1 y los grados 0. La siguiente, por favor. Y el tratamiento para el glaucoma de ángulo cerrado, tenemos medicamentos como los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los beta bloqueadores no selectivos, que dentro de estos están la acetazolamida, la dorzolamida oftálmica y el timolol oftálmico. Y también se puede utilizar, junto con estos, se puede utilizar el manitol, que es un medicamento hiperosmolar. El manitol solo se debe de administrar en los pacientes en los que se encuentren que tenga una presión mayor a los 50 milímetros de mercurio. Pero si estos pacientes no presentan esa presión intraocular, no es necesario que se administre el manitol. Entonces, los medicamentos de elección pues, son los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los betabloqueadores no selectivos. Y lo mismo, si no se logra bajar la presión intraocular, se recomienda hacer una iridotomía láser en ambos ojos. Pero también es muy importante porque, como ya vimos, que tienen un grado 0 y un grado 1, es decir, que están muy en contacto el iris con la córnea. Entonces, dentro de las 24 a las 48 horas que ya resolvimos el problema con los fármacos, recurrimos a la iridotomía láser en ambos ojos. Obviamente se tiene que hacer en el ojo afectado, pero también por profilaxis se hace en el otro ojo, porque en el futuro también se puede ver afectado el otro ojo. Entonces, para que el paciente no tenga problemas en ese futuro, pues de manera profiláctica se hace esa iridotomía láser en los dos ojos. Y el tratamiento alternativo se puede también hacer una iridoplastia periférica. La siguiente. ¿Alguna duda con glaucoma de ángulo cerrado? Todo perfectamente bien. Perfecto. Demasiado bien explicado. No hay nada que agregarle. Espero que todos hayan grabado tu plática porque está como para especialidad de oftalmología. Muy bien, te sacaste 100 más 100 más. Gracias, doctor. Órale. Bueno, ahora seguimos con retinoblastoma. Espera. Ya, bueno, ¿qué es? Como tal, retinoblastoma tiene muchas definiciones de muchos lados, pero yo intenté como hacer la definición tomando un poco de lo mejor de todo. Entonces vamos a definir al retinoblastoma como un tumor maligno que está derivado del tejido neuroectodérmico y que ocurre entre el nacimiento, o más bien entre la concepción y los 6 años de edad. Es importante decir, y lo vamos a ver más en epidemiología, que los casos que son hasta 6 años de edad son raros, sin embargo se puede llegar a dar, ¿no? Pero en realidad como que la brecha poblacional de mayor impacto es entre el año y los 2 años. El origen de este tumor es en la retina neural, como ya dijimos. La extensión del mismo puede ser unilateral, es decir, un solo ojo, o bilateral, ambos ojos. La incidencia en la infancia es, de hecho, el segundo tumor más frecuente en los infantes, lo cual lo hace de importancia para nosotros. Y aquí le puse como key de llavecita, o sea, como tip. Lo que más tenemos como predominantemente es la leucocoria, y después de la leucocoria, el hallazgo de estrabismo sin leucocoria son los principales como síntomas que nos van a orientar hacia el diagnóstico de esta patología. De hecho, bueno, yo recuerdo que de las clases de genética que nos dieron ahí en la FES, mi doctora de genética dijo así como de que si encuentras un niño entre 1 y 2 años con leucocoria unilateral, o sea, eso es retinoblastoma hasta no demostrar lo contrario, porque la incidencia, si bien no es muy alta, es una enfermedad o sea, para preocuparse porque es un cáncer infantil, ¿no? Los decesos que se dan en esta patología son por metástasis, que vamos a ver más adelante, y la supervivencia, si es que nosotros logramos detectarlo en los primeros estadios, es decir, de la etapa de lactante menor a la etapa de lactante mayor. Si encontramos al paciente en estas etapas, puede tener una supervivencia de hasta 95%.
hubo un artículo en el que yo leí que traía una frase muy padre que decía así como de que pasamos, o sea, la modernidad de todos estos tratamientos pasó de que el niño pudiera sobrevivir a que el niño pudiera ver, o sea, y eso es impactante, ¿no? El que podamos pasar de que alguien viva a que pues esté con su visión como debería de ser. Ahora, cuando nosotros hacemos las necropsias, bueno, es que una vez cuando sacamos y enucleamos el ojo, que enuclear es sacar o extraer un órgano, cuando se enuclean los ojos, lo que encontraríamos son masas retinianas heterogéneas, como es la que vemos en la imagen de la derecha, con calcificaciones, componentes necróticos por la misma fisiopatología que vamos a ver en un momento, y va a tener o tendría un aumento de la vascularización, que también se puede ver en las ecografías Doppler de los ojos y en los realces de la tomografía computada o de la resonancia magnética. Ahora, con respecto a la clasificación del tumor y un poco acerca de los patrones tumorales del mismo, vamos a tener la clasificación endofítica, exofítica y mixta. Dentro de la clasificación endofítica, tenemos que vamos a encontrar el tumor en el humor vítreo y este puede sembrar células tumorales, o sea, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí, y puede sembrar células tumorales en todo el ojo. Si pasamos a la clasificación exofítica, tendríamos que esta solamente se da en el espacio subretiniano y la clasificación mixta es que lo tenemos tanto en el humor vítreo como en el espacio subretiniano. Y algún punto como de importancia que decir aquí es que en estos pacientes no se puede indicar la biopsia por aspirado de aguja fina y de hecho es contraproducente porque existe un gran riesgo de que nosotros podamos diseminar estas células tumorales y dejar como el caminito para que se haga metástasis. Entonces, no podemos hacer eso. De hecho, en los casos que se hace biopsia por aspirado de aguja fina, lo que es una indicación absoluta de nucleación, porque es tanto riesgo que no podemos dejar ahí el órgano. Hablando acerca de las metástasis, se puede dar invasión en el nervio óptico y este puede pasar hacia el espacio subaracnoideo o ir directamente hacia el cerebro. Y otras metástasis que tenemos es de hígado, pulmones, huesos. Y es importante decir que como tal, ya el ojo no tiene drenaje linfático. Entonces, cuando nosotros encontramos los ganglios linfáticos preauriculares, con estas características, significa que tenemos un progreso de la enfermedad ya bastante avanzado. Entonces es como de preocuparse. Como les digo, con respecto a estos patrones de crecimiento tumoral, en la presentación endofítica tendríamos el aspecto blanquecino de la misma y dilatación angioedematosa de los vasos en el polo posterior de la retina, que es lo que vemos en la imagen. Y en la forma exofítica tendríamos un tumor difícil de visualizar y aquí se puede presentar el desprendimiento de retina. Con respecto a la epidemiología, como les digo, es un tumor predominantemente de pacientes pediátricos y muchísimo más de la etapa de lactantes. Se da entre los 6 meses y los 2 años. Es de recalcarse que es donde más podemos encontrar el diagnóstico de estos pacientes y los hallazgos de leucocoria, que de hecho los hallazgos de leucocoria nacen cuando los padres les toman como foto a los niños y entonces se ve como el ojito que lo tienen blanco y ahí como que comienza esto de que por qué tiene el ojo blanco o por qué solo un ojo, ¿no? Entonces van a la consulta y entonces es cuando tenemos que como que cacharlos, ¿no? Y hacer este correcto diagnóstico diferencial. Como mencioné, es el segundo tumor ocular más frecuente en la población pediátrica y es de importancia decir que no hay predisposición ni racial ni de género, pero sí en la edad. Como mencioné, se puede dar hasta los 6 años y de hecho hay reportes de casos de pacientes que tienen a los 12 años y pacientes adultos, pero son la minoría. O sea, el grupo poblacional son de 6 meses a 2 años, ¿no? En el mundo vamos a encontrar que su incidencia es de de un niño entre 15,000 a 18,000 recién nacidos vivos y en México, hasta donde llegaron las estadísticas del 2021 en enero de este año, se presentan de 100 a 500 casos por año en todo México. Nature, en el artículo de Dimaras, menciona que las mutaciones bilaterales se dan en el 25 al 30% de los casos, que implican mutaciones bialélicas en el gen RB1, que vamos a verlo en la siguiente diapositiva.
Con respecto a la presentación esporádica, es el 95% de la población y el 6% restante, bueno, el 5% restante se dan en presentaciones familiares. Ahora, con respecto a la etiología como tal, en el retinoblastoma, en el más común, porque es el 97% de los casos, que ahorita vamos a ver eso, tenemos que esta presentación se da por una mutación bialélica del gen RB1, que es el gen del retinoblastoma. Tomando datos de Lumín, sabemos que este gen se encuentra en el cromosoma 13, en su brazo largo, en la región 1, banda 4, subbanda 2. Y el gen como tal, o el locus de este, es el RB1. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Como podemos verlo en esta imagen, tenemos dos formas, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Es la forma hereditaria y la forma esporádica. La forma esporádica es la que tiene mayor prevalencia epidemiológica y la familiar es la que tiene menos, pero ambas son importantes. Como les mencioné, significa la pérdida bialélica, es decir, de ambos alelos. Si recordamos rápido, tenemos un cromosoma, así nuestra X, ¿no? Nuestro cromosoma. Y un alelo es la expresión de una característica, entonces tenemos que puede ser un homocigoto dominante para el alelo, son ambos alelos iguales, o un heterocigoto, o tenemos el heterocigoto recesivo, ¿no? Entonces, aquí lo que importa es que en este cromosoma, lo que tendríamos es el RB que estuviera bien o que estuviera afectado de manera dominante, o el RB que estuviera afectado de manera recesiva. O de ahorita rápido, antes de meternos un poquito más a fisiopatología, les puedo decir que lo que sucede en el retinoblastoma es que está justamente esta teoría de los dos hits, ¿no? Tenemos el cromosoma así, con nuestros alelos, y lo que sucede es que preconcepcionalmente, al menos en la presentación esporádica, lo que sucede es que preconcepcionalmente se da un golpe en uno de los alelos, lo que hace que quede como una forma de heterocigoto, y el otro alelo del gen RB1 queda bien, ¿no? O no está insultado, por así decirlo. Entonces, posconcepcionalmente y entre la etapa del nacimiento o de la después de la concepción, entre esa etapa, el nacimiento y los primeros 6 meses, se da el segundo insulto que es necesario para que se dé el retinoblastoma, además de otras características que veremos más adelante, pero el punto es más o menos esta cuestión de que necesitamos uno afectado, luego un segundo golpe o un insulto genético que va a llevarnos a la predisposición del cáncer. Ahora, como les digo, tenemos dos presentaciones, la presentación heredable y la presentación esporádica. La presentación heredable es la menos, se da en el 40% de la población y se dice que esta población es de células somáticas, ya que tenemos tanto esta mutación en la línea germinal como en las células somáticas. Aquí, esta mutación es como... pues es por la cual se dio la teoría de los dos hits, que fue por Knudson en 1971. Aquí lo que nos dice es que tenemos una mutación en el alelo del gen RB1 y posterior a ello se tiene que producir otra mutación que vendría siendo el segundo golpe para que entonces se produzcan los cambios malignos o el inicio de la neoplasia. Y lo que va a pasar en estos pacientes es que, como lo vemos en la imagen, se da un desarrollo bilateral y multifocal en el 95% de estos pacientes y en el otro 5% de los pacientes se puede dar unilateral. Sin embargo, es como más característico el hecho de que heredable igual a 2 ojos afectados, ¿no? Y esporádico igual a un solo ojo. Esta presentación, este patrón, tiene una gran afinidad hacia formar cáncer no oculares, es decir, tiende a diseminarse. Y esto pueden ser los pineoblastomas, osteosarcomas, sarcomas de tejidos blandos y melanomas. Es importante decir que estos pacientes también pueden presentar formas de mosaicismo, porque puede ser que no en todas las células, o sea, aquí dijimos que son células somáticas, ¿no? Es una afección somática. Sin embargo, no en todas las células somáticas puede darse y los pacientes pueden presentar un esquema de mosaicismo. Esta presentación se dice que es 95% de línea paterna porque estos insultos hacia el genoma
tienen una mayor predisposición en los pacientes adultos masculinos, es decir, la edad de los padres como género es importante en esta patología. Si nosotros tenemos un niño que tiene 7 meses y nos llega con su ojito blanco y el papá tiene, no sé, 45 años, entonces podríamos aún así mucho más asociarlo, ¿no?, a retinoblastoma. Y en estos pacientes, en los pacientes en los que se logra salvar la visión o el ojo, o sea, lo más importante, la vida, y son mujeres y más adelante crecen y se convierten en madres, hay que avisarles que tienen su descendencia, sus hijos tienen el 50% de probabilidad de desarrollar el retinoblastoma también, aunque no es muy común. Ahora, pasando a la segunda forma, tenemos el retinoblastoma que no es heredable o al que le vamos a llamar esporádico, y este está en el 65% de los casos. Aquí hay una pérdida de heterocigosidad del gen RB y las mutaciones llevan ambos alelos, como ya habíamos dicho. Esta va a tener una presentación unilateral. Como ya dijimos, es como una clavecita. Heredable 2 ojos, no heredable 1 ojo. No es transmisible ya que no es de línea germinal y este no tiene gran afinidad hacia cánceres oculares, hacia cánceres no oculares, es decir, tiene una mayor como afinidad a metastasizarse. Y tanto hermanos como descendencia de estos pacientes tienen solamente el 1% de riesgo de poder presentar la enfermedad. Ahora, para empezar a adentrarnos un poco en la fisiopatología, tenemos que hablar del gen del retinoblastoma, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante esto? ¿Qué es lo que hace? El gen del retinoblastoma, de hecho, en el Robbins, le llaman que es el gobernador del ciclo celular, ¿no? O sea, tiene gran peso. Y este gen se encuentra en todas las células del cuerpo, en la del dedo chiquito, en la del hígado, en la del útero, de los testículos, y lo tenemos en los ojos, lo tenemos en todos lados, ¿no? Entonces es importante. El gen del retinoblastoma va a codificar para una proteína de fijación que va a encontrarse, como ya dije, en todas las células y va a tener 2 formas de existir, ¿no? Hipofosforilada, que viene siendo su forma activa, e hiperfosforilada, que es la forma inactiva de la proteína. Y durante el ciclo celular, como sabemos, el ciclo celular tiene como todos estos checkpoints en donde tiene que decir, todo va bien, no ha pasado nada, podemos seguir, podemos volver o sea, podemos hacer otra célula o no. O sea, no, apoptosis, ¿no? Entonces, lo que sucede es que justamente esta proteína de fijación es importantísima para el paso y la regulación de la fase G1 a la fase S. Y aquí es donde se da todo este intercambio de las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclina, que es donde se va a ir pegando el gen del retinoblastoma y nos va a permitir, bien, que condicionen a que el ciclo siga pasando para que se siga realizando las mitosis o que la célula se vaya a senescencia o a quiescencia. Entonces, una vez que nosotros sabemos qué onda, qué onda con la RB1, podemos pasar a hablar un poco acerca de la célula de origen del retinoblastoma. Lo que estamos viendo en pantalla es un corte histológico de la retina y entonces aquí tenemos como todas nuestras capas, ¿no? Desde el epitelio pigmentado, pasando por la parte de los fotorreceptores, que va a conectar hacia la capa nuclear interna, que es donde los fotorreceptores conos y bastones van a hacer su sinapsis. Lo que vamos a tener aquí después es la plexiforme interna, las células ganglionares, que estas con todos sus axoncitos van a ser nuestro nervio óptico, que es de importancia justamente en esta patología. Una vez que tenemos esto como bien delimitado, y si recordamos en la definición de neuroblastoma que vimos al principio, hablábamos de que es de origen neuroectodérmico, ¿no? Esto nos está hablando entonces de la concepción de antes, ¿no? Entonces, cuando las células de la retina comienzan a formarse, cabe destacar que son como las células que pueden diferenciarse a cualquier tipo de célula, porque tenemos una célula precursora. Entonces, si vemos en la imagen de la derecha, que es esta, a través de los ciclos de la mitosis,
esta célula va a ir migrando su núcleo o sea, tiene 2 axones, ¿no? Entonces, de arriba, por así decirlo, hasta abajo y vuelve a subir, porque esa es la progresión que tienen este tipo de células. Una vez que llegamos aquí, estas son células maduras de la retina que pueden diferenciarse hacia los otros tipos de células, que son los conos, los bastones, células ganglionares, células de dos axones. Ajá. Y esto es importante, ¿no? Una vez que nosotros tenemos esta célula madura, aquí lo tenemos, esta célula progenitora retiniana madura, digamos, ¿no? Aquí en este ejemplo, que es justamente del artículo de Dyer y de la regulación del desarrollo de las células retinianas, lo que tenemos es que esta célula progenitora va a pasar por cambios que le van a permitir, por ejemplo, llegar a ser la célula de un cono, ¿no? La célula madura de un cono. Entonces, durante todos estos cambios, lo que tenemos es que el gen del retinoblastoma y la proteína del retinoblastoma tiene que intervenir en esta parte del ciclo celular para que siga como proliferando y pues puede llegar a ser un cono perfectamente. Pero, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos la pérdida? Cabe destacar, la pérdida de esta proteína se da por lesiones o por mutaciones de pérdida de función. Entonces, lo que tenemos aquí es que se da una proliferación anormal de los precursores de los conos que pueden, o sea, puede hacer una vía que se van hacia la apoptosis, y si recordamos, dentro de los patrones que teníamos, el patrón exofítico era el patrón que tenía células necróticas, ¿no? Entonces, justamente es por esto de la fisiopatología, y pues se produce el retinoblastoma, por la pérdida de función de esta proteína. Algo a tener en cuenta aquí es también esta proteína, que es la MICN, es importante porque se ha visto que en estos años y el progreso que tenemos con la genética, que también es importante para la patología, pero lo vamos a ver más adelante. El punto es que lo tengamos en mente. La RB y la MICN. Ahora, hablando ahora un poco más acerca de la teoría de los 2 golpes de Knudson de 1971 y un poco de lo que ya explicamos en estos patrones hereditarios esporádicos que hablábamos hace un ratito, es acerca de la manera hereditaria o no hereditaria de la patología. Lo primero que vimos hace rato es la forma hereditaria. Entonces, aquí lo que tenemos es que nuestro par cromosómico no... ¿cómo decirlo? Nunca va a estar sano, siempre va a tener como esta afección, ¿no? Este insulto al alelo, pero tenemos que lo salva, ¿no? Es como una compensación, como, ok, podemos hacerlo, ¿no? Sin embargo, posconcepcionalmente tenemos todos estos insultos hacia el ADN, ¿no? La luz, todo el ambiente, que hace que cause el segundo evento, que es algo que aquí dice como evento raro, que condiciona el segundo golpe y que va a dar retinoblastoma. O bueno, más adelante, es que es más que retinoblastoma, da retinoma, y lo veremos más adelante. El punto aquí es quedarnos en que cuando es hereditario nunca existió célula sana, como, bueno, no célula, pues cromosoma, par cromosómico totalmente sano, ¿no? Y aquí lo que sucede en la forma no hereditaria, la forma esporádica, la forma más común, es que sí existió esta forma sana, pero debido a un evento raro entre la concepción y los 6 meses, entre la concepción y el nacimiento, se da el primer golpe que condiciona el primer insulto hacia la carga cromosómica para pasar a un evento raro donde se tiene que dar otro segundo insulto para condicionar el retinoma. Sí. Y esa es la teoría de los 2 golpes de Knudson. Ahora, lo que les decía, esto es súper interesantísimo, o no sé, a mí se me hace como wow. Hablando un poco acerca del gen del retinoblastoma, lo que tenemos es que, como sabemos y como acabamos de hablar, se necesitan 2 golpes, ¿no? Sin embargo, los estudios de hasta enero de este año se han dado cuenta que la teoría de los 2 golpes es, o sea, la más aceptada, está aquí y es en lo que nos basamos del retinoblastoma. Sin embargo, no solo son 2 golpes, se necesita otro para desarrollar retinoblastoma. Tenemos retinoma en 2 golpes, pero necesitamos otro golpe para desarrollar el retinoblastoma. ¿Qué es el retinoma? El retinoma es un tumor benigno de las células de la retina. Fin. Retinoblastoma es la forma maligna de este tumor.
Ahora, ¿cuáles son los eventos que nos pueden dar el tercer golpe, no? Una ganancia del ADN en estos genes que podemos ver aquí, una pérdida de los genes que vemos aquí, una mutación del gen BCRO o activaciones epigenéticas del gen SYK. Con estos insultos, que sería el tercer golpe, entonces ahora sí tenemos el retinoblastoma, ¿no? Y eso es, no sé, genial. Ahora, hablando acerca del 3% de la población que no tiene estos problemas en el gen RB1, hablaremos de la mutación MYCN. Esta mutación, los estudios hasta enero de este año, que ya va a acabar, se han dado cuenta de que solamente necesitan la afección de un alelo para que se desarrolle este tipo de retinoblastoma. Este retinoblastoma es mucho más agresivo, es de progresión mucho más rápida y el pronóstico es mucho peor en los pacientes que tienen este retinoblastoma. Sin embargo, pues solo es el 3% de la población. No está diciendo esto que no puede pasar, pero hablamos de que es menos probable. Pero aún así, pues como personas actualizadas, tenemos que saberlo. Ahora, hablemos del cuadro clínico. Bueno, antes que eso, ¿todo bien con fisiopatología? ¿Alguien tiene alguna duda de algo? Todo cool. Ok, gracias. Todo bien. Muy bien explicado, muy, muy bien explicado. Te felicito. Gracias. No hay nada que agregar. Gracias. Bueno, hablando ahora sí de cuadro clínico, lo que tenemos es principalmente, y así que en mente hay que tener siempre leucocoria. Ay, aquí está, leucocoria, ¿no? Que puede ser unilateral o bilateral, como ya vimos, es el primer hallazgo y se menciona que hasta en el 90% de los pacientes encontramos este hallazgo. También tenemos el hallazgo de estrabismo, que es la segunda llave para que nosotros digamos, retinoblastoma, ¿no? Se dice que hasta en el 20% de los pacientes puede existir. También tenemos opacidad, bueno, pueden presentar los pacientes opacidad del cristalino, ojo rojo, ifema, que es esta colección sanguínea entre el iris y la retina. Los pacientes pueden presentar glaucoma. Esto se le llama tisis bulbi, que es la pérdida de la vascularización del globo ocular, lo cual condiciona una isquemia que condiciona la necrosis del tejido. Y este se me va siempre. Pseudohipopio. Gracias. Ajá. ¿Pseudo qué? Pseudohipopión, sí, ¿verdad? Ajá. Perdón, es que siempre se me va. Que esta es la colección de células necróticas en la cámara anterior del ojo y tendremos dolor. Ahora, en los estadios más avanzados encontraremos los hallazgos de buftalmia, que es este tumor gigante que tenemos en los pacientes. También pueden presentar heterocromía del iris, exoftalmia y aniscoria, que es esta pupila mucho más pequeña que la contralateral. El cuadro clínico por sí, para cuando lo vean en la exposición y que no tengan que acordarse o así, se los dejo aquí y ya. Ahora, con respecto al diagnóstico, las guías de práctica clínica siento que se quedan un poco cortas, pero lo vamos a mencionar y luego vamos a complementar. La guía de práctica clínica del retinoblastoma nos menciona que niño que nosotros veamos con leucocoria en edad de 6 meses a 2 años y con los antecedentes que nosotros encontremos, de a fuerzas tiene que mandar biometría hemática, ego, ultrasonido ocular, TAC de cráneo. En caso de no encontrar o de no contar con resonancia magnética, tenemos que mandar la TAC de cráneo y órbitas y con algunos hallazgos que veremos más adelante, pues vamos a mandar punción lumbar o IO, aspiración de médula ósea. Ahora, con respecto a la exploración física, tenemos el fondo de ojo, que generalmente se puede realizar ahí mismo en la consulta, ya que no es indoloro para el paciente, pero se tiene que realizar bajo anestesia y tenemos que buscar el fondo rojo. También, obviamente, correlacionar con la clínica y como, ¿cómo se llama esto? O sea, caracterizar como, así darnos cuenta de en qué clasificación está el tumor, si es endofítico, exofítico, infiltrativo, o si aún está en la etapa de retinoma. Empezando con los estudios de imagen, y esto lo tomé de Radiopaedia, como nos pidió el doctor.
Comenzamos con... Sí, igual ahorita voy a empezar a decir, pero por si quiere ayudarnos. No, no, no. Tú explícalo bien. O sea, lo estás explicando muy bien. No necesitas ni ayuda, amiga, la verdad. Estás como más allá del 100, igual que tu compañero. Igual que tus Ay, dos compañeros. O sea, no necesitas. ¿Para qué le agrego? Los no, voy a pero aburrir. Está súper bien explicado. O sea, es la verdad, tienen más allá del 100. Ya si no sacan 100 en el examen, ya no es mi culpa, ¿eh? Es porque les da amnesia. es que sí, pero bueno. Bueno, Vas, no, Miguel, pero avanza. ahorita sí nos puede apoyar en resonancia magnética. Es que agarré unos casos, pero igual no tenemos tanta práctica en eso. Bueno, yo no tengo mucha práctica en eso. Sí. Bueno, bueno, con respecto al ultrasonido, este va a ser un ultrasonido orbital y se produce en es como lo más fácil que se puede realizar, además del fondo de ojo, porque es indoloro, no requiere sedación y puede repetirse las veces que sea necesario sin someter al paciente a radiaciones ionizantes, lo cual es importante, ¿no? Sobre todo ahorita que es como cáncer. Lo que vamos a encontrar en la exploración del ultrasonido orbital son las masas ecogénicas de tejido blando que van a tener una sombra variable debido a las calcificaciones. Si recordamos, literalmente la segunda diapositiva de esta expo tenía el ojito, ¿no? Con la masa blanca. Que es lo mismo que vamos a ver en el ultrasonido, y también podemos encontrar una heterogeneidad debido a la necrosis y a las hemorragias. Aquí encontraríamos el hallazgo patognomónico de las ondas de serrucho, que son estas que vemos aquí. Y en los ultrasonidos Doppler, si es que los llegamos a hacer, se pueden descubrir que son tumores vasculares, ¿no? El humor vítreo lo encontraremos con múltiples áreas de restos flotantes, que puede ser la siembra vítrea, que recordamos era lo que les decía, ¿no? Estas células neoplásicas que van a estar por todo el ojo, los restos necróticos, hemorragia, y también podemos tener la visualización del aumento del contenido de la globulina 5. Ahora, con respecto a la resonancia magnética, esto igual es tomado de radiopaedia, y la resonancia magnética no nos dicen, es el gold estándar, pero es el gold estándar para ver si nosotros mandamos o no a realizar una punción lumbar o una biopsia de médula ósea. La resonancia magnética nos va a permitir estadificar el estadio del tumor para realizar el tratamiento. Y aquí vamos a tener la T1, que nos estaría diciendo que es en la resonancia magnética, que el tumor tiene esta intensidad de señal intermedia, hiperintensa en comparación con el humor vítreo, de T2, que es hipointenso en comparación con el vítreo, T1, C+, que esta tiene sus especificaciones, ¿no? Para clasificar en esta pues, clasificación o este estadio, lo que tendríamos es que las masas que encontramos pueden realzarse de forma relativamente homogénea cuando son pequeñas, pero cuando son masas grandes suelen tener zonas de necrosis, ¿no? Que los hace el aspecto del tumor heterogéneo. También puede contar con un realce lineal de la coroides más allá de los márgenes del tumor, que nos debería hacernos plantearnos una posibilidad de afección coroidea, el realce de la cámara anterior, que no tiene por qué presentar afectación tumoral, pero también se pueden encontrar en hiperemia, uveitis o neovascularización del iris, que dan lugar a este realce. Debemos realizar la evaluación cuidadosa del disco óptico y del nervio óptico, así como también la extensión ocular, extraocular, perdón, a través de la esclerótica será visible como una interrupción de la esclerótica y sería de modo hipointensa. Y de igual manera en radiopaedia nos presentaban algunas resonancias magnéticas. Aquí, por ejemplo, tendríamos justamente el estadio T2. En radiopaedia se ve mucho más padre porque tiene como, les recomiendo que se metan, tiene como, pues es que está la resonancia, pero le pones como hacia arriba o hacia abajo y se va haciendo como de 0 hacia arriba y está genial. Este es el estadio T2, que es hipointenso en comparación con el vitrio, lo que encontramos aquí. Y por acá. Aquí tenemos, radiopaedia lo clasificaba como un caso probable, es decir, que no estaba totalmente, pues confirmado por el hallazgo, pero aquí podemos ver la afección
en los diferentes cortes. Sí, está perfectamente bien. Son los cortes de resonancia magnética. Aunque esta es muy cara, amiga, y no la vas a encontrar en cualquier lugar. Es la neta. A fin de cuentas, la leucocoria es la que te da el diagnóstico. Y se acabó. ¿Sí? Y como es un tumor del sistema nervioso, el asunto es que no me acuerdo si hace la clasificación WHO o hace la clasificación, o es una clasificación aparte. Hay un buen, ahorita les voy a sacar, pero hay un buen. Ay, no, saca una. La más importante porque si no vamos a prolongar y te va a dormir todo México, ¿eh? No, ya llevamos más de 1 hora y tengo una junta. Ya te pasaste de la raya, ¿eh? Ya. Sacaste 350 puntos de 100. ¿Cuál es el problema? Ya. No, está bien. Okay, Y ya pero por último, este es el caso confirmado. da la pura actualizada porque son muchas. Sí, claro. Este ya es un caso confirmado según Radio Paella y como lo vemos, pues sí se ve la afección, ¿no? Sí, ya está. Ahí está el exotalmus, el tumor gigante, la invasión a todas partes. No más que resonancia no hay en todas partes. Bueno. Quisiese, no pudiese. Y pues ya, aquí es igual lo mismo. Con respecto al seguimiento, como lo decíamos, si es que en la resonancia magnética se determina o en estudio histopatológico que se encuentran estas células, ¿no? Lo que hemos dicho de la afección y la... ¿Cómo se llama esto? Ajá, si hay invasión de las células neoplásicas hacia el cerebro o hacia la cámara posterior, lo que podemos mandar a hacer es primero se manda a hacer punción lumbar y posterior a ello se puede mandar a hacer biopsia si es que nosotros encontramos células tumorales en el ojo enucleado. Estas son las clasificaciones. Esta es la clasificación internacional, que es la que presenta la guía de práctica clínica y la que encontraremos en todos lados. La clasificación pronóstica de tumores intraoculares, Rees-Ellsworth, que se está saliendo o sea, es como ya no está no es tendencia, porque esta tiene muy poco, es muy poco buena para los pacientes, ya que es como de que luego quiere mandarlos a enuclear, entonces ya no se utiliza. Se utiliza esta, que es la clasificación ABC, que dicho sea de paso, no sé por qué se llama ABC, porque es ABCDE, pero bueno, es la clasificación ABC para el retinoblastoma intraocular. Y aquí, por ejemplo, lo más importante de cada punto es que el grupo A va a tener, tiene que ser un diámetro menor a 3 milímetros, el grupo B son tumores confinados, aquí como lo vemos, sin siembras vítreas. El C son que existen estas siembras vítreas y son difusas o que pueden estar localizadas. Espera. Ya. Ahora, con la clasificación D, lo que tenemos es que son las siembras vítreas en bolas de nieve, justamente como lo vimos con uveitis, y la clasificación E es que ya existe la presencia de la pérdida y está el tumor en el segmento anterior. Y así es como se ve, pero igual la pueden revisar con más calmita. ¿Qué nos va a dar la revisión de los niños, ¿no? En riesgo? Estos niños que, aunque no hayan presentado el retinoblastoma, tengan historia familiar, es decir, que alguno de sus progenitores haya padecido retinoblastoma, tiene que hacerse revisiones postnatales. Estas revisiones tienen que ser periódicamente, al menos por los 2 años, en los niños en los que ya hayamos diagnosticado retinoblastomas pequeños intrarretinianos y en el retinoblastoma no familiar que tenga un diagnóstico tardío y leucocoria junto con estrabismo. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Bueno, la enucleación del ojo, como la extirpación del ojo, se va a dar en los casos, las indicaciones es que va a ser en los casos unilaterales, avanzados, unifocales, con siembras vítreas, ya diagnosticadas por estudio histopatológico, o desprendimiento de retina, que es una indicación absoluta de la enucleación. También podemos dar ciclos de quimioterapia, que esto se da en los retinoblastomas bilaterales. ¿Esto por qué? Porque se busca al menos salvar uno de los 2 ojos, y de hecho en las afecciones bilaterales con los ciclos de quimioterapia se busca cuál ojo está reaccionando mejor a la quimioterapia y se enuclea el que no está reaccionando tan bien. Con respecto a esto también es importante decir que si es que ya no podemos salvar ninguno de los 2 ojos, no se pueden enuclear ambos ojos a la vez por el impacto psicológico que tiene para el paciente. Entonces primero tiene que enuclearse uno y posteriormente el siguiente.
y mantenerlo en control, ¿no? Los ciclos de quimioterapia se pueden dar en los grupos C y D. Ay, ¿ahora qué? Ya. Se pueden dar en los grupos C y D de la clasificación ABC y ver cuál ojo responde mejor, como dijimos. Ahora, con respecto al tratamiento farmacológico, sin llegar a la enucleación, podemos ir hacia la quimiorreducción, que se da obviamente más efectiva en los diagnósticos tempranos. Lo que vamos a plantear según la guía de práctica clínica es el esquema de carboplatino con vincristina y ectopósido, más una terapia focal, que las vamos a ver un poquito más adelante, para preservar la visión de los ojos con respecto a esta clasificación. Y pues darnos cuenta de si puede ser terapia focal o si aún tienen potencial para conservar la visión. También en las enfermedades residuales, es decir, luego de la enucleación, si es que la enfermedad no se va, se puede consolidar con radioterapia externa. Sin embargo, la radioterapia es como red flag porque tiene como muchas afecciones que ahorita lo vamos a ver y los efectos adversos son muy malos. Entonces, como que de hecho se está buscando como sacar a la radioterapia del tratamiento del retinoblastoma. Se usa o se promueve la utilización de protectores oculares en los niños con ojo único. Se debe de hacer el examen de la cavidad enucleada y evaluación de prótesis o posible extrusión. Aquí están los criterios de respuesta a la radioterapia, los criterios de enucleación y lo importante que es los criterios de salvamiento ocular, ¿no? En los tumores que sean del grupo A, B, C, que no estén afectados del área macular, tumores sin evidencia de invasión, tumores sin desprendimiento total de retina, que la visión aún esté conservada, sin siembras en el humor vítreo, y esto es de lo más importante. Ahora, el esquema de tratamiento, esto igual lo saqué justamente de este artículo y de un congreso de oncología pediátrica, que es como la forma simplificada, y de hecho este es el esquema que se utiliza en el Hospital General de México. Aquí, por ejemplo, es muy fácil, ¿no? El retinoblastoma intraocular unilateral, ¿no? Se da la enucleación con la quimioterapia intravenosa. Y para el salvamiento ocular se da la quimiorreducción con la quimioterapia intravenosa o quimioterapia intraarterial, o también puede ser quimioterapia vítrea, y se pueden dar tratamientos locales, que era lo que les decía que iba a mencionar, la crioterapia, la ahorita les digo, la no sé qué, transpupilar, termoterapia transpupilar y la braquitoterapia. Y en el retinoblastoma bilateral, para el salvamiento ocular, se promueve la quimiorreducción con la quimio intravascular, intraarterial o intravítrea. Igual la crioterapia, termoterapia y braquiterapia y radioterapia externa, pero acuérdense que es red flag. Con respecto a las terapias focales, tenemos 3, ¿no? La fotocoagulación o la terapia transpapilar, que lo que buscamos con esta es coagular los vasos que están suministrando sangre al tumor para secarlo, ¿no? Para isquemiarlo. También tenemos la crioterapia, que se va a indicar en los tumores que sean menores a 6 milímetros y tumores anteriores al ecuador o de la cámara anterior. La braquiterapia, que son la colocación de placas radioactivas que se adosan al ojo, que son estas que vemos aquí, que son como corcholatitas, y se utiliza iodio 125. La quimioterapia intravenosa se utiliza cuando los pacientes tienen los antecedentes heredofamiliares en enfermedad extraocular y para el salvamiento ocular. Los medicamentos que se utilizan son el carboplatino y la vincristina, que pueden ser solos o combinados, intravasculares o intravenosos, y estos tienen muy buena tasa de éxito. También con respecto a la quimioterapia intravítrea, esta no es la primera línea de tratamiento, sino las anteriores, pero se puede utilizar cuando ya existen siembras vítreas. Los medicamentos que encontraremos en esta son el Mefalán y el Topotecan. Esta es muy buena a pesar de que no se utiliza mucho. El 68% de los casos tienen remisión, pero los efectos adversos son importantes, ¿no? Tienen toxicidad retiniana, hipotonía y tisis bulbi, que pues es que se les isquemia el ojo. Y por último encontramos a la radioterapia externa, que era lo que les digo que es red flag. O sea, es que es como
no sé cómo explicarlo de manera profesional, pero puedo decir que es como esa persona que te hace sentir muy bien, pero que sabes que es muy mala para ti. Así es la radioterapia externa. O sea, es que los tumores son especialmente sensibles a esta y sí suelen remitir con dosis de 35 a 46 grays, pero los efectos adversos son muy malos. Pueden provocar hipoplasia facial, cataratas o otras neoplasias, ¿no? Y por ejemplo, si son bilaterales, pues sabemos que tienen esta afinidad a regarse por todos lados. Entonces no es como que necesitemos eso. Y ya acabamos, nada más decirles que encontré esta bonita infografía de Nature acerca del retinoblastoma, que igual y les puede servir para estudiar para el DEPA, y se los dejo en ese link para que puedan entrar. Y esta es nuestra bibliografía. Terminamos. Perfecto. Ya, adiós, porque si no, ya se van a empezar a salir todos y ya es mucho tiempo. Muy bien, felicidades. Terminamos, creo que terminamos, ¿verdad? ¿Sí terminamos? Sí, ya acabó. Sí, claro. Ah, vamos a llorar. No vamos a llorar. Bueno, perfecto, fue un gustazo. Ya le di a su jefa de grupo, ya la firmé las calificaciones, todos tienen 100, porque no hay otra manera de calificar. Desafortunadamente estamos en Zoom, entonces no los conozco en persona y pues ni modo, esto nada más es a través de la pantallita. Entonces todos tienen 100, los felicito. Nos vemos, cuídense mucho. Pónganse abusados, pasen sus exámenes y que les vaya muy bien. Hasta Es un luego. placer. Este fue Adiós. la Hasta luego. General Gracias, Villa hasta luego. Rayos X. Adiós. Adiós.